El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por VisTV, canal 1090 por la red de Claro. Comienza la semana y también con la semana comienzan las noticias que no son de nuestro agrado. Por ejemplo, el tema de la docencia. ¿Cómo es posible que estemos con tanta experiencia docente, con recursos económicos y haya por todas partes del país problemas de niños que no pueden matricularse por la falta de planteles, de maestros o de facilidades? Pero dentro de esto, yo me enfoco más en algo que es estratégico o táctico, depende de la visión de cada quien. Es las elecciones de 2028. La campaña electoral, en ese sentido, luce turbia. Y creo que los analistas políticos tienen que estudiar psiquiatría para entender la alineación de las fuerzas políticas y cómo dilucidar su estructuración. Porque el presidente Abinader, el principal líder político nacional, decidió dejar a su gobierno sin el apoyo del PRM y enfrentar él solo todas las críticas a su gestión. Eso es cosa de locos, porque normalmente cuando se vota por un partido, se cree que son sus mejores hombres que van a ir al gobierno, porque son los políticos presuntamente entrenados en el manejo de las cosas públicas. Pero el incumplimiento de promesas y el deterioro de los servicios públicos tienen al gobierno bajo un fuego graneado, tanto de la oposición política como de los sectores populares, sin que se vean soluciones y tampoco defensas. Los titulares de la prensa son latigazos en el cuerpo político de Abinader, que avanza impávido, como si la cosa no fuera con él. El pasado fin de semana se dio cuenta la prensa del deterioro de los hospitales, principalmente el icónico Salvador Begotier, donde escasea hasta el personal de limpieza. Además de falta de planteles, a 5 años del PRDismo, recortan las facilidades para los servicios de la tarde extendida, faltan útiles y maestros. El costo de la vida sigue en aumento, mientras el precio de la libra de pollo ha reactivado el consumo de cocotes, patas y asaduras. Críticas se registran en todo en torno al transporte electoral, el transporte público. Tanto se critica la rebeldía de los camioneros a cumplir con la ley, como la falta de mantenimiento del metro, así como en las erráticas medidas del Intran. Y de los apagones es mejor ni hablar, porque se tendría que recordar el impacto de la condena de una diputada del PRM vinculada al narcotráfico, entre otros errores. Pero aunque parezca insólito, a la oposición le va a resultar difícil atacar al PRM, porque su dirigencia puede alegar que no es el partido de gobierno. Abinader actúa como en el pasado hizo su matriz, el PRD, que tuvo a presidentes rodeados de representantes empresariales, pero ahora la cosa es mayor. Este gobierno es un gobierno del sector externo, de las fuerzas vivas, de la nación o de la sociedad civil. Es un gabinete donde los que hicieron el trabajo para ganar
ahora brilla por su ausencia. En los gobiernos del PRD esto hubiera sido fuente de conflictos, pero por suerte ya eso es una prueba superada en el PRM. Pero mientras eso ocurre, tenemos en el litoral del PLD a los guavinistas que se disputan una candidatura presidencial que sería fuente de negociación en el 2028, pero quieren que en la Fuerza del Pueblo pongan un impedimento de entrada a los renunciantes del PLD que vieron alejarse la oportunidad de volver al poder mientras Leonel acelera su marcha juramentando gente y sumando organizaciones políticas que quieren contribuir en la próxima administración que le dan ellos como ganadora o ganada por Leonel Fernández y su PLD y su Fuerza del Pueblo. Vamos a ver si se aclara, porque digo que está turbia, porque no, cuando las cosas están muy fáciles, que Leonel va con viento de cola, va bien, y que en el PRM no hay ningún candidato con fuerza para ganar, no hay nadie con suficientes simpatías. Cuando yo veo las cosas tan fáciles así, me pongo chivo, porque pienso que la fiesta de los monos termina en arrabazo. Las cosas muy tranquilas se tienden a espesar. Señores, y lo que era un rumor, hablando de otra cosa, en las redes sociales, se convirtió en uno de los casos de violencia sexual más estremecedoras de los últimos años en la República Dominicana. La publicación de un video en el que se observa a una joven de 21 años siendo abusada sexualmente por varios hombres en Villa González, provincia de Santiago, ha desatado una ola de indignación nacional y obligó a las autoridades a actuar con rapidez. Este hecho ocurrió el 12 de marzo de este año, pero había permanecido en silencio hasta que el material audiovisual comenzó a circular en distintas plataformas digitales a finales de este mes, de agosto, perdón. La víctima denunció haber sido drogada y abusada sin memoria de lo ocurrido. Reconoció lo sucedido solo después de ver las imágenes. El registro gráfico, compartido de manera irresponsable en redes sociales, provocó protestas comunitarias en Villa González y las reacciones airadas de todo el país que exigieron castigos ejemplares. La Policía Nacional y el Ministerio Público reaccionaron de inmediato. Fueron detenidos 6 hombres en relación con el caso, algunos entregándose voluntariamente al saberse buscados. Entre los que están presos figuran Edwin Manuel Castro Guzmán, alias Guaro, José Alfonso Rubiera Rodríguez, Yamil Fernando Pérez Toribio, Javier Eduardo Núñez Toribio, Oniel Rafael Pichardo Martínez y Delfri de Jesús Rodríguez Gillo. Un séptimo sospechoso continúa prófugo, aunque ya ha sido identificado por las autoridades. 7 hombres contra una pobre muchacha. La Fiscalía de Santiago solicitó medidas de coerción ejemplares contra los 6 detenidos y pide 18 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público los acusa de violación sexual agravada, asociación de malhechores, intoxicación de la víctima y difusión de material sexual no consentido. El expediente sostiene que la víctima fue sometida a un estado de indefensión y posteriormente ultrajada por varios agresores de manera sucesiva, lo que agrava la calificación del delito. Según el Ministerio Público, la joven fue llevada a una residencia bajo engaño de que sería trasladada a un centro de salud debido a que se sentía indispuesta. En esa residencia, ubicada en la comunidad La Javilla de Villa González, fue que se consumó la violación sexual grupal, la cual fue grabada y luego difundida en plataformas digitales. Y refiere la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público estos detalles. La agresión sexual fue cometida en marzo del 2025
En paralelo, se conoció que las autoridades investigan a la joven que acompañaba a la víctima la noche de los hechos del evento. Busca determinar si actuó como simple testigo pasiva o si por el contrario tuvo algún grado de complicidad al facilitar la vulnerabilidad de su amiga. Aunque no se han presentado cargos en su contra, el Ministerio Público mantiene abierta esa línea de investigación. La defensa de los imputados, encabezada por Rómulo Sánchez, sostiene una versión diametralmente opuesta. Asegura que lo ocurrido fue una relación consensuada y que cuenta con pruebas para demostrarlo. Esta postura ha sido rechazada de plano por especialistas en derecho penal, colectivos y feministas, quienes han subrayado que el consentimiento es imposible cuando la víctima se encuentra bajo el efecto de sustancias que anulan su voluntad. Los juristas han calificado el caso como atroz y consideran que podría configurarse no solo como violación en grupo, sino también como un acto de tortura y barbarie, lo que permitiría al tribunal imponer la pena máxima de hasta 30 años de prisión. Argumentan que concurren múltiples agravantes: la vulnerabilidad de la víctima, el número de agresores, la premeditación al suministrar sustancias y la posterior humillación pública derivada de la grabación y difusión del hecho. Mientras tanto, la opinión pública sigue expectante. Organizaciones sociales y comunitarias han convocado vigilias y marchas en Santiago y Santo Domingo reclamando justicia pronta y ejemplar. La familia de la joven ha pedido respeto a su intimidad y apoyo para que pueda recuperar su vida tras la doble violencia sufrida. Primero, el abuso físico en Villa González y luego destapado por un video que nunca debió existir, que se ha convertido en un símbolo del reclamo por un sistema judicial firme ante la violencia sexual y por una sociedad que ya no está dispuesta a callar frente al abuso. Vamos a hacer una pausa, señores. Voy a ver si recupero el aire. Hasta luego. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, buenas tardes, bienvenido a su programa. Don Alfredo Freite y todos los amigos que nos acompañan diariamente, un saludo. Aquí iniciando este mes de septiembre, Alfredo. Estamos iniciando el último cuarto del año, el último periodo cuatrimestre del año 2025. Y hoy yo quiero que hablemos un poquito de qué retos enfrentan las empresas en este final de año, porque ya realmente estamos, como se llama, el final de año. Desde que llega septiembre, estos 4 meses se tornan esa fase final del año. Y quizás quiero comenzar con, primero, qué afrontan las empresas en este periodo y luego, qué podemos hacer victoriosos o con una mejor posición en lo que resta de este año. Primero, el primer reto que tienen las empresas es que al tú llegar al noveno mes, tú has transcurrido ya 8 meses del año, muchas empresas no han visto cumplirse su meta de ventas o su meta de resultados. Porque a veces tú puedes haber cumplido la meta de venta, pero tus resultados no están porque tuviste un incremento en costo, en gasto y no estás teniendo la rentabilidad que tú esperas. Ese digamos que es el primer gran dolor de cabeza está en los números para este final de año. Ahora, un problema generalizado, que no es particular de ninguna empresa, es la realidad
del aumento de costos y gastos que hemos tenido en este año. Cuando tú tienes una tasa de cambio que al inicio de este mes de septiembre está rondando 63,50, casi prácticamente acercándose al 64 por uno, está el dólar. Cuando tú andas buscando dólares, la tasa está comenzando 63,50, pero cuando andas buscando ciertas cantidades, tú tienes que sumarle a eso por lo menos 30, 40 centavos. Es decir, podemos decir que estamos iniciando el cuatrimestre con una tasa de cambio alrededor del 64, con una proyección que según los expertos, el dólar puede estar llegando a los 66 por uno en este periodo de tiempo. Eso automáticamente, desde el punto de vista de insumos, pues de productos que tú vendes, de insumos como parte del costo de producción, o sencillamente a los gastos que tú puedas tener, que en muchos de ellos tienen un componente en dólares, tú tienes un reto con respecto a esto. Además, tú tienes la realidad del fin de año que tiende a variar mucho por categoría. Hay empresas donde su época más importante de venta, o una de las más importantes, es el periodo de fin de año, especialmente todo lo que tiene que ver con productos que se activan en noviembre con Black Friday, que se activan en diciembre con Navidad. Sin embargo, hay otras categorías de productos que ya desde mediados, final de noviembre, sus ventas caen, porque normalmente el mes de diciembre tiende a ser un mes de bajo nivel de venta en esas categorías. A nivel del gasto, un tema que afrontan las empresas es que tú tienes una serie de gastos de fin de año que son pesados. Arranca por el pago del sueldo 13 o regalía, como se le conoce, en donde no necesariamente, y yo me atrevería a decir aquí, yo creo que de cada 5 empresas, quizá una empresa comienza ya haciendo una reserva del doble sueldo. Ese doble sueldo, al final de cuentas, tú lo sales a buscar final de noviembre, principio de diciembre, con los ingresos normales. Algunas empresas que tienen una finanza muy organizada comienzan a hacer reservas desde antes, que es como manda el librito. Es decir, tú tienes un fin de año que es muy retador en todo el sentido de la palabra. Encima de que dependiendo de tu categoría, tú tienes mayor presión competitiva, tú tienes que invertir más dinero, que es otro tema. Si tú estás en categorías que hay que activarla mucho en este final de año, a veces tú te has gastado buena parte de tu presupuesto de mercadeo y publicidad en esta etapa y viene el reto, ¿qué hago? Y ahí comienzan probablemente las primeras disyuntivas en la toma de decisiones. Recorto gastos, recorto acciones de mercado y publicidad. Y ese es lo primerito que surge cuando viene esta etapa del año. Recortes en presupuesto. Y el presupuesto más fácil de cortar es el presupuesto de mercadeo y de publicidad. Mira, el año está difícil, hay que cortar. Y ahí comienzan los primeros elementos que hay que analizar a profundidad. Mi empresa, mis productos, mi categoría, puede darse el lujo de bajar sus inversiones en acciones de mercado y publicidad en esta etapa de fin de año? Y esa es una pregunta que más que buscarle una respuesta desde la perspectiva únicamente financiera, tú tienes que verla desde la perspectiva estratégica del negocio. Hay negocios que tú no puedes dejar caer en términos de comunicación en esta fase de final de año. Y eso, mira, las discusiones que se tienen en estos meses son altísimas. Yo la veo en muchos entornos con clientes, en consejos de lo que soy parte, en donde viene, no, mira, hay que comenzar a cortar presupuesto. Pero ¿qué pasa? Tú tienes una categoría de productos que tú no puedes bajar la guardia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes productos que en la época pico de venta es el final de año, que tienen que ver con electrodomésticos, productos de consumo, o tú tienes un entorno competitivo, por ejemplo, tú eres una categoría de producto que es importante estar presente en el béisbol invernal. La pelota, como lo conocemos, en términos de inversiones de mercadeo y publicidad, es costosa, pero es efectiva. Entonces, tú dices, espérate, que ya yo me gasté el dinero de la pelota. Ajá, pero tú estás en una categoría en donde es importante la presencia, además que tu público sigue la pelota. Tú tienes que haber reservado o tienes que salir a buscar de algún lugar algunas acciones como tal. Ahora, otro de los puntos importantes en el resto del año es, ¿qué cosas
yo no he hecho o he dejado de hacer o qué cosas debo hacer que no estaban en mi plan para que mis ventas se cumplan en el resto del año, ya sea modificaciones al plan, ya sea acciones nuevas que debo ejecutar bajo el entorno que estamos viviendo. ¿Qué acciones yo debo postergar o eliminar? ¿Qué acciones yo debo agregar para que mis metas de este cuatrimestre se puedan cumplir? Y un elemento importante es las acciones de mercadeo que usted debe ejecutar. Por delante, no solamente tenemos fechas estacionales, como es el Black Friday y la Navidad. Tú tienes otra fecha que dependiendo de la categoría, se te mueve cierto movimiento, te quedan algunos fines de semana largos. Hay negocios que los fines de semana largos son claves para incrementar las ventas. Los días festivos ya no quedan tanto, te queda ahora en septiembre un jueves, te queda en noviembre el día, el asueto que se mueve del Día de la Constitución y ya los días de asueto que tocan por la Navidad. Pero, Víctor, es que el recorte de presupuesto publicitario no afecta a todo tipo de empresas, porque depende de qué mercancía vendan o muevan. Exactamente. Por ejemplo, reservas, por ejemplo, categorías que se activan en noviembre por Black Friday. Tú tienes que tener una reserva hecha para las acciones de comunicación que tú vas a ejecutar para activar tus ventas de Black Friday. Ese es un dinerito que tú tienes que tener guardado ahí. Igual como hablábamos de consumo en el mes de agosto con el Back to School, en términos de acciones de mercadeo, usted tiene que guardar su presupuesto porque tú sabes que tú tienes que mantener tu categoría. Y si tú tienes un pico que se da, pero es un pico que se motiva con buenos esfuerzos de comunicación, tanto en noviembre con Black Friday como en diciembre con las ventas de Navidad, porque recuérdate que son dos picos muy cercanos, pero distintos. Uno motivado por los especiales de Black Friday, pero otro motivado por ese ingreso extra que se da en el mes de diciembre, fruto de la regalía y en aquellas categorías que se impactan, fruto de la visita de los dominicanos que viven fuera del país, que tú sabes que es un movimiento económico interesante que se da en esto. Ahora, otra fase que yo no quiero olvidar en este cuatrimestre es, estamos envueltos en cumplir el año, en lograr las metas, en lograr los resultados, pero también hay que sacar un tiempo en esta fase de este cuatrimestre para la planificación 2026. Hay que hablar de planificación 2026, hay que sentarse a organizar qué vamos a hacer en el 2026 en términos estratégicos, en términos de marketing, qué yo tengo previsto correr, hacer un diagnóstico de por dónde vienen las cosas, qué ha estado pasando, cuáles son las tendencias para el próximo año, generales y particulares de mi sector de negocio. Porque yo puedo estar en un sector de negocio que por algunas razones está cambiando su dinámica. Fíjate que este año hemos tenido que hablar mucho y vamos a tener que seguir hablando todas las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano en términos de aranceles y demás que siguen estando sobre el tapete, a nosotros nos ha afectado en algunas cosas, pero nos ha beneficiado en otras. Porque eso también es bueno entenderlo. Hay categorías de productos que han sido beneficiadas por las medidas arancelarias que ha tomado el gobierno norteamericano desde enero a la fecha. Entonces, hay otras que no. El hecho de yo exporto hacia Estados Unidos y me están cargando ahora un 10% cuando yo tenía un acuerdo de libre comercio, probablemente ha tenido un impacto negativo para ese exportador. Sin embargo, no en todos los casos es iguales, porque si yo estaba compitiendo en el mercado norteamericano con productos que venían de países que los aranceles que implementó el gobierno del presidente Trump fueron mayores al 10% que yo tenía, probablemente mi situación no es en desventaja. Mi producto está más caro, pero mi competidor lo tiene más caro. Entonces, es bueno entender cómo el entorno externo también impacta tanto el resto del año, pero muy especialmente qué se vislumbra para el 2026 en términos de políticas y demás. A nivel local, un tema del cual no podemos obviar en nuestra planificación es que de alguna manera u otra el Estado dominicano va a tener que hacer ajustes en términos impositivos. Bueno, Aunque el Estado, aquí está una visión del Fondo Monetario Internacional que está hablando sobre eso. ojo, lo que pasa es que
es muy probable que el gobierno no le va a llamar reforma fiscal. El gobierno va a tomar ajustes, que es lo que todo lo que se vislumbra son ajustes individuales, sin hablar de una reforma, hacer ajustes que en el fondo son una reforma sin decir que se está ejecutando una reforma. Aunque fíjate que con el cambio del ministro de Hacienda, que ahora es Hacienda y Economía, el buen amigo Magín, Magín ha dicho que no se está contemplando una reforma. El presidente ha dicho que no hay reforma. Sin embargo, todos estamos conscientes de que el Estado, no el gobierno actual, el Estado amerita una reforma fiscal. Una reforma integral, no solamente aumentar impuestos. Hay que aumentar impuestos, hay que revisar algunas exenciones de impuestos, pero al mismo tiempo hay que optimizar el gasto y la inversión estatal, que es otro de los frentes que hay que tomar en cuenta. Es decir, que para planificación, este cuatrimestre hay mucho que hacer. Hay que mantener las ventas y lograr los objetivos del 2025, pero por otro lado hay que mantener una línea de acción hacia la planificación del 2026, de lo cual hablaremos en próximas entregas para ir orientando un poco a los amigos que nos siguen sobre su proceso de planificación del 2026. Alfredo, con esto concluyo el mensaje de hoy y seguiremos más adelante con más temas en nuestra consulta de Yo negocio. quisiera dejarte la tarea para cualquier programa próximo sobre qué es un hub con relación a la llegada al país de un hub de Amazon. Perfecto, vamos a hablar de Hub. No, apuesto, asumo el compromiso y en una próxima entrega tocaremos ese tema. Señores, me Gracias, despido. Hasta una próxima consulta de negocio. gracias, Víctor. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Es posible que el caso de Villa González, donde violaron a una señorita, sea motivador de una condena ejemplar para ir trazando pautas hacia el futuro. Lo único quizás que puede beneficiar a los criminales es que el nuevo Código Penal que trata este tema con particular importancia va a entrar en vigencia el año que viene. Pero mientras tanto, hablemos de otra cosa. Una misión del Fondo Monetario Internacional, el FMI, estará en el país desde hoy hasta el próximo día 12, donde agotará una amplia agenda con las autoridades y representantes del sector empresarial. Esta es la segunda vez en este año que los enviados de del Fondo Monetario vienen a la República Dominicana. Entre los temas de agenda figura una evaluación a la propuesta de reforma fiscal y la forma de su implementación, además de otros que siguen pendientes como es el pacto eléctrico. El presidente Luis Abinader ha dicho que este año no habrá reforma fiscal. Sin embargo, ninguna de las autoridades ha señalado que se continúe trabajando en el proyecto en el Ministerio de Hacienda con la finalidad de que sea a partir del 2026 cuando se ponga en el debate público. De hecho, tanto Hacienda como el Banco Central realizan proyecciones basadas en sus programaciones, pero también en la coyuntura con estudios y análisis del comportamiento de los indicadores económicos. Actualmente, Hacienda está inmersa en un proceso de diálogo con el sector empresarial
a modo de acercamiento y también ha informado que en este momento no se presentará ninguna reforma tributaria porque primero hay que dinamizar la economía que se ha ralentizado en el primer semestre. Otro de los temas que no se quedan en este tipo de reuniones es el de evasión fiscal. Según se aseguró, el FMI también tratará en el país el impacto de los aranceles de Donald Trump en la economía de la República Dominicana. La visita del FMI responde a las reuniones regulares que realiza el organismo a sus miembros como parte de la evaluación del artículo 4 del convenio constitutivo. Los visitantes al retirarse del país, luego de la evaluación, ofrecen un informe que es difundido mediante una nota de prensa, presentan sus resultados al directorio del fondo y este emite sus consideraciones finales una o dos semanas después. República Dominicana es miembro fundador del FMI desde el 1945. En varias ocasiones, el Estado Dominicano ha firmado compromisos financieros con condicionalidades y otros de asistencia médica, técnica. Con el Banco Central, los misioneros se reúnen primero a fin de analizar el crecimiento de la economía y la evolución de la informalidad laboral, tema que analizará también con el empresariado. Voy a hacer una pausa a ver si nos conectamos con Irving Vargas y luego continuamos. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Don Irving Vargas, bienvenido. Aquí estamos, don Alfredo, con más noticias de la cuenta, demasiadas noticias. Pues deja la cuenta y da la noticia. Mira, la cuarta es la vencida, dice la nota periodística de Forever 21, que quiere relanzar su negocio en China. Esta marca de moda está haciendo su cuarto intento en el mercado chino. Todas las veces le ha ido mal, pero usted sabe que hay gente que considera que perseverando, aunque no tenga la vía del triunfo, pues persiste y probablemente le vaya mejor. Pero desde el 2008 esta marca está tratando de ser exitosa en China. Están buscando un nuevo socio para relanzarse en el mercado norteamericano porque según Authentic Brands Group, que es propietario de la marca intelectual global de Forever 21, China y Estados Unidos serían el enfoque a corto plazo de concentración de todos sus recursos. En Estados Unidos, en marzo de este año, ellos se declararon en bancarrota por segunda vez en 6 años y anunció que cerraría sus operaciones nacionales, afectado por la creciente competencia en línea, o sea, el negocio en línea que le ha generado todos los problemas. Pero aparte de eso, también, Alfredo, el problema está en que hay un débil tráfico en los centros comerciales y esto está generando que las ventas estén cada vez más escasas. Entonces, en Estados Unidos, ellos han tratado de protegerse bajo la ley de bancarrota. Y aquí en la República Dominicana, pues, usted sabe que esto es otro mundo. Pero también le han bajado mucho las ventas a Forever 21 en República Dominicana.
ahora con su color amarillo brillante característico está apareciendo en importantes ciudades chinas en los últimos meses, con eventos de marketing en festivales de música, anuncios de Forever 21 en los interiores del metro de Shanghai. Dice Authentic Brand que se ha asociado con el operador de marca Chengdi, una compañía parcialmente propiedad de la plataforma de comercio electrónico VIP Shop Holding. Y Chengdi va a presentar el relanzamiento de la marca en Shanghai este jueves y se va a enfocar en localizar operaciones y presentar a Forever 21 como una nueva generación de jóvenes consumidores en China. Quiere abrir tiendas físicas en el 2026. El mayor error que ha cometido esta marca, según Javier Salter, dice en su presentación de Authentic Brand, que ha sido el adquirir la marca Forever 21, que fue comprada tras bancarrota en el 2020. O sea, que él está haciendo un mea culpa. Tendrá que vivir con ese error que se cometen en horrores en el mundo de los negocios. Cuando se le preguntó sobre estos comentarios, este señor dijo que siempre ha creído que tener Forever 21 como parte de su portafolio fue una buena idea. Todavía lo creo, pero no estoy totalmente convencido. Nike plantea recortar menos del 1% de su personal corporativo, pero 1% es mucha gente, porque Nike tiene 77.800 empleados en todo el mundo, que incluye los trabajadores de tienda, los empleados a tiempo parcial. Y la compañía dice que quiere reorganizarse en equipos multifuncionales por deporte, es decir, que quieren estructurar su portafolio de marcas enfocados, y eso debieron haberlo hecho hace tiempo, porque los deportes son muy diferentes. El fútbol no tiene nada que ver con el tenis no tiene nada que ver con el golf no tiene nada que ver con el voleibol, pero el voleibol tampoco tiene nada que ver con el squash, por ejemplo. O sea, que son cosas muy diferentes, aunque puedan ir a edades y sexos similares, la práctica de esos deportes tiene características propias. Entonces Nike dice que Pero fíjate, Irving, hasta en ajá, el tenis hay diferencias. mucha diferencia. Inclusive, Alfredo, ya los deportes mismos están estructurándose por nichos, por mini grupos. Por ejemplo, si tú tomas, por ejemplo, el squash, ellos tienen lo que se llama el squash 57, que tiene una pelota que es como 3 veces el tamaño de la pelota normal, pero es una pelota que va más lenta, que pueden inclusive jugar personas en silla de ruedas. De hecho, se están haciendo torneos para personas que tienen este tipo de impedimento. Y el deporte ha gustado muchísimo porque realmente la gente se divierte, la gente se entretiene. Y por igual está sucediendo inclusive hay un deporte nuevo de raqueta, que ahora me olvido el nombre, que está por ahí, que es similar al tenis y al pádel, que es un deporte nuevo, porque es que los deportes se están sofisticando y están buscando, en lugar de la gente adaptarse al deporte, el deporte se está adaptando a las edades, a las posibilidades, a las condiciones físicas Pero y a los fíjate, diferentes segmentos. Irving, el tenis que se juega sobre superficie dura o hierba es distinto la zapatilla que se usa para jugarla con el que se juega sobre, Exactamente. caliche. Y las raquetas diferentes. Alfredo, inclusive, fíjate que un Rafael Nadal ha sido el campeón más grande que se da en tierra batida, pero no necesariamente fue el campeón más importante en cancha rápida o en cancha dura. ¿Por qué? Sí, Porque son dinámicas diferentes, aún dentro del mismo deporte. sí. Wimbledon, la grama,
cuando los jugadores van, tú lo ves que se despatillan todo y se rebalan que parecen inclusive cartones animados. Porque cuando van a golpear una bola, piensan salir con la velocidad que salen normalmente en cancha dura y se caen. Entonces, cada práctica, cada deporte tiene un tipo diferente de aplicación de formación. Por otro lado, a propósito de esta noticia de Nike, que dice que no afectará a los negocios de Nike en MA ni a Converse tampoco. Acuérdense que ellos son propietarios de la marca Converse. No está claro cuántos puestos se van a impactar, pero antes se había anunciado de un recorte de empleo de 2% en febrero del año pasado, que eran 1.600 puestos. Recuerden que Nike está peleando con una gran crisis, una baja en las ventas importante, una amenaza de su pérdida de liderazgo y de ser también acusada de que no se ha renovado, de que ya hay otras marcas más frescas, más jóvenes, que inclusive, Alfredo, promueven los zapatos sin amarrarse. O sea, ahora hay una moda nueva y esas marcas han aprovechado esta tendencia de esta juventud que no quiere amarrarse a nada, no quiere amarrarse a una pareja, a un matrimonio, Sí. no quiere amarrarse a la compra de un carro, Sí. bueno, y tampoco se quieren amarrar los zapatos. Hubo intentos lo vi en el tenis, de usar zapatos con velcro para las zapatillas, pero vamos a una pausa, Irving, pequeña, y volvemos un momentito. Ok. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por La Nota 95.7. Estamos con Irving Vargas hablando de noticias de marketing. Adelante, Irving. YouTube y Fox llegaron a un acuerdo para evitar los apagones, o mejor dicho, las interrupciones. Los apagones están de moda aquí, Alfredo. Con este calor la gente está enculillada totalmente con este asunto, que si la planta, que si le están dando mantenimiento. Bueno, que la mantengan encendida, que le den mantenimiento de servicio full, porque con estos calores que hay, óyeme. Mira, Fox, tú sabes que una de las debilidades que tienen las plataformas todavía es el hecho de que muchos de los problemas de estabilidad de una plataforma de streaming, y quizás hasta Netflix se ve muchas veces afectado por interrupciones, por errores que da. Pero en el caso de YouTube, que es propiedad de Alphabet, recuerden que, señores, YouTube es de Google, la gente se olvida. Y hay muchos negocios que están manejando Google a través de YouTube TV, pero todavía la YouTube TV no se compara con la televisión tradicional, aunque reúna mucha gente, aunque haya reality por ahí que llame muchísimo la atención. Todavía yo veo como que esa es una selva de contenido que va a ir organizándose poco a poco, porque en YouTube hay de todo. Y esa es su fortaleza, porque cuando uno quiere hacer una búsqueda de algún video, pues automáticamente se va a esta plataforma y encuentra cualquier noticia, cualquier reseña. Pues a principio de esta semana, YouTube había estado en negociaciones con Fox, pero la campaña, o mejor dicho, la empresa había estado solicitando pagos superiores a los recibidos por los socios que proveen el contenido comparable. YouTube dijo que alcanzó un acuerdo a corto plazo con Fox que le daría tiempo a las partes para llegar a un nuevo acuerdo de distribución. En febrero, YouTube TV llegó a un acuerdo con el gigante mediático Paramount Global, de Paramount Pictures, para mantener disponibles canales como CBS, Comedy Central, muy popular en los Estados Unidos, Nickelodeon, después de negociaciones fallidas para un nuevo contrato que dejaron brevemente en incertidumbre el futuro de las asociaciones de streaming. Por otro lado, Volkswagen Brasil debe pagar 30 millones por someter a trabajadores a condiciones degradantes. La unidad brasileña de Volkswagen fue condenada a pagar 165 millones de reales. El real está, Alfredo, a 6 por 1 más o menos.
Si no te pasa como a mí, que en el aeropuerto me cubriaron de que una agencia de cambio del gobierno del Banco Central, en lugar de 6 me pagaron el 3.5. Y eso de que es el gobierno, tú sabes. Bueno, No porque es el confían, gobierno, lo hicieron. y decía el letrero, no confíen más a nadie, cambie la agencia del gobierno, Ajá. déjese estafar por nosotros, que nosotros nos vamos a quedar con esos chelitos, pero esto es oficial, eso queda Sí. entre nosotros. Hasta en el hotel me cambiaron a 6.2 en lugar de 3.6, como me Bueno, cambió porque el Estado. lo oficial es lo oficial. Bueno, lo Siempre, oficial, siempre es más real, pero bueno, sí, no, sobre todo cuando se habla de reales, ¿no? ¿Verdad? sí, sí, Mira, sí. el Tribunal Laboral dictaminó que cientos de trabajadores en un rancho gestionado por Volkswagen fueron sometidos a condiciones de trabajo degradantes. Señores, este rancho está en la Amazonía, es decir, en la selva amazónica, y tiene Volkswagen actividades ganaderas y madereras de Volkswagen. Yo no sé cómo en Europa no lo han penalizado por esto, pero aquí está hablando de que ellos han contado con apoyo de incentivos gubernamentales bajo la dictadura militar de Brasil como parte de un plan estatal amplio de desarrollar la región. Señor, las corporaciones a veces se prestan para ciertas cosas. A veces. Bueno, la sentencia se conoce después que fracasaron las conversaciones para llegar a un acuerdo con la unidad brasileña de Volkswagen, cuando la empresa no mostró interés en las negociaciones que habían alegado los fiscales. Volkswagen debe admitir públicamente su responsabilidad en el caso, presentar una disculpa formal, dicen los fiscales, y también está obligada a aplicar una política de tolerancia cero para las condiciones de trabajo esclavista. ¿Ok? Bueno, ya ustedes saben cómo andan las cosas por Brasil, a propósito de que yo estuve por allá recientemente, y la verdad que hay muchas cosas que en ese país suceden. Bueno, en el caso de la República Dominicana, las cosas no es que son muy diferentes, pero son por lo menos un poco más, menos lesivas. República Dominicana ha recibido ingresos por 10.972 millones de dólares. Eso fue lo que aportó el turismo en el 2024. Representó un aumento del 12.5 con relación al año anterior y la tasa de ocupación hotelera promedio se situó en un 76.4, muy buena, evidenciando una mejora de 1.7 porcentuales en comparación con el 2023. La entrada de pasajeros vía aérea alcanzó los 9.5 millones, con un 74.8% de extranjeros no residentes, quienes visitaron al país principalmente por motivos de recreación, para visitar amigos o familiares. El aeropuerto de Punta Cana concentró la mayor parte con el 52.8%, es decir, unos 4.8, casi 5 millones de personas. En cuanto a la vía marítima, se señala que el país recibió 2.6 millones de pasajeros, que siempre hay una discusión con esto porque se habla de turistas que pasan por aquí, que no No, son no, es que el turismo tiene que dormir. correctos. Si Entonces, no la son vía, visitantes. sí, esos son visitantes. Amber Cove tiene el 45.8, a esa gente le ha ido muy bien con ese puerto, eso fue una inversión muy buena. Taino Bay, 37.4, también en Puerto Plata, le ha ido muy bien, esto es lo que mantiene vivo a Puerto Plata. Y el informe de la ONU con datos preliminares del Banco Central dice que los ingresos fiscales de la actividad turística sumaron 16.070 millones, o sea, en impuestos, ¿no? Desglosados en los impuestos de salida de pasajeros, don Alfredo, 10.620. Y para finalizar, la tarjeta de turista, que sigue siendo el negocio, el secreto mejor guardado de la República Dominicana. 5.443 millones en tarjetas de turistas que no se saben a dónde van a parar. Hasta mañana, si Dios quiere. Está bien. Hasta luego. Bye bye. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090 por la red Claro. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan en línea para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.